Hablamos ahora de un libro que se adentra en los orígenes del primer gobierno de coalición de la democracia, el actual, formado por PSOE y Unidas Podemos, pero también nos da las claves más directas para interpretar la actualidad más inmediata. Se llama La Conjura y lo ha publicado el periodista Jesús Cintora, que está ya con nosotros por videoconferencia. Buenos días, Jesús, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo en este Día del Libro, que además se está celebrando de forma, digamos, atípica, pero con el apoyo de los libreros en muchos puntos de España, así que un día propicio para hablar de libros. Desde luego, exactamente. Bueno, enseguida nos vamos a detener en las páginas de esa obra, pero antes nos gustaría empezar por una noticia reciente, porque está muy relacionado. Ese acuerdo alcanzado en la Unión Europea para reconstruir Europa tras la pandemia, ¿crees que es una enmienda a la totalidad a ese gobierno de coalición cuyos inicios detallas en las páginas de La Conjura? Creo que es una noticia para la cautela, es decir, ha habido un momento en el cual había quien deseaba, igual que con el gobierno de coalición, que Sánchez y Pablo Iglesias y los socios del gobierno actual fueran humillados y lapidados en Europa. Eso no se ha producido. Ahora bien, también hay quienes han visto en lo ocurrido en Bruselas un éxito, algo eufórico. Entonces yo justo hoy escribo una columna de opinión donde hablo de que ni aleluyas ni lapidación, es decir, ni se ha resuelto ya la crisis económica y sanitaria que tenemos encima y para la que veremos lo que queda, porque va a quedar, ni tampoco se puede doblar el brazo de un gobierno de coalición progresista que prácticamente acaba de empezar a gestionar y que afronta nada más y nada menos de entrada los nubarrones de algo tan fuerte como el coronavirus. Claro. ¿Y la derogación de la reforma laboral, crees que puede estar hoy más lejos de la capacidad de acción del gobierno? Pues es que esto es muy bueno leerlo en el libro, porque realmente lo que ocurrió en una última reunión que hubo antes de presentar el acuerdo por parte de Sánchez y de Iglesias, una última reunión que se produce en el Palacio de la Moncloa a la tarde de un domingo, yo creo que en el libro, que se reconstruye perfectamente con diálogos y con situaciones incluso anecdóticas, muestra lo que realmente se habló allí de la reforma laboral y que está escrito en un texto. Yo creo que sería bueno. El libro de La Conjura lo que tiene de particular es que cuenta los entresijos, cuenta lo que no nos contaron de las negociaciones para formar el gobierno. Hay un thriller político, no es un libro donde yo diga lo que pienso, no. Para enterarse de lo que realmente hablaron, de lo que negociaron, tanto PSOE y Unidas Podemos como con PNV, Esquerra Republicana, Bildu, BNG. Es bueno leer el libro porque están las tripas de aquello que no vimos, ¿verdad? Y una de esas particularidades es la reforma laboral, donde yo creo que en cierta forma todos están aparentando una verdad que no se cuenta, porque lo que realmente se habló de la reforma laboral, yo creo que cada uno lo está contando a su manera, está en el libro, pero no es como nos lo están diciendo. Pues Hasta habrá ahí lo que... voy a dejar, ¿eh? Muy bien cebado, por cierto, como No, es que es decimos. verdad. ¿Se puede aventurar que vamos a llegar al final de la legislatura o la búsqueda de otros socios estables como PNV y Ciudadanos puede hacer que salten por los aires algunos acuerdos vitales entre PSOE y Unidas Podemos? Hay un gobierno progresista que se llevó in extremis y se ve en el libro como al final hay amenazas de muerte, hay llamadas anónimas, hay dirigentes que tienen que estar flanqueados por fuerzas de seguridad secretas para que no vulneren su intención de voto, porque hubo quien lo cambió. Hay reuniones de última hora en un restaurante llamado Tentación, las hay en un hotel en la ribera del Manzanares, hay quien dijo que iba a apoyar y finalmente ni le coge el teléfono a Sánchez. Hubo mucho de esto, pero también yo creo que más allá de presiones de viejas guardias políticas y hasta de la Iglesia, lo que hubo fue una visión de una España plural en la cual yo creo que ya no se necesita el apoyo de un partido o de dos, sino de más de uno. Y eso va cambiando, es decir, acabamos de ver cómo en la crisis del coronavirus, por ejemplo, Ciudadanos ha mostrado su apoyo a algo yo creo tan razonable como intentar coordinar el estado de alarma, es decir, que cada uno pueda saltar de una comunidad a otra alegremente, ¿no? Y ahí, sin embargo, ha habido partidos como Esquerra Republicana de Cataluña que no han estado. Es decir, esto que algunos califican de geometría variable es, a fin de cuentas, un interés político o una propuesta política pragmática o interesada que va a ir variando, con lo cual decir a día de hoy, como se ve en el libro, que hay un montón de intrigas y un montón de subtramas, decir a día de hoy lo que va a ocurrir es muy aventurado. Sí que creo que es mucho más complejo de lo que a veces nos dicen en las televisiones, por ejemplo. Es decir, se entiende la futbolización de la política. Parece que cada uno tiene que estar solamente con unos y cada hinchada grita más fuerte el nombre del suyo, ¿no? Pero todo es mucho más complejo porque la vida es mucho más compleja. Se ve en el libro y está en el día a día de cada ciudadano que nos está viendo.
Bueno, por cierto, por lo que tú sabes, ¿Ciudadanos buscará el centro y en las alianzas transversales ese nuevo espacio político? Ciudadanos es ahora mismo un proyecto cambiante, también menguado. Al final se ve en el libro y se ve en la realidad que están intentando superar una circunstancia en la cual han pasado de estar acariciando el gobierno con los dedos, no querer entrar ahí y verse prácticamente en la desaparición o bueno, pues mantenerse con una representación mucho más lejana de la que tuvieron, ¿no? Se ve perfectamente en la noche electoral cómo la reacción de Pedro Sánchez y de Iván Redondo es rápidamente reunirse. Sánchez se reúne con un círculo muy cercano de su partido, muy pocos en Ferraz esa misma noche, y dice que hay que buscar el pacto rápidamente con Unidas Podemos porque los datos son los que son. Al final los electores les han dejado en una situación en la cual tienen que buscar ese acuerdo que al mismo tiempo a Podemos le venía muy bien porque su bajada también y su tendencia de caída en las urnas era muy importante, ¿no? Ciudadanos ya no valía para sumar, porque habían quedado a los pies de los caballos y Rivera acaba dimitiendo. Es verdad que Arrimadas, que fue la que pidió públicamente y con llamadas telefónicas que algún socialista dejara de apoyar a ese gobierno que se estaba intentando, el gobierno de Sánchez, que hubiera sido prácticamente una traición, ¿no? para el Partido Socialista, ha ido cambiando y considera que hay un espacio donde está el PP, donde está Vox, y donde Ciudadanos quizás no tiene mucho que rascar. Y han optado por otra estrategia política, digamos, más pragmática, pero también para su propia salvación, que va en la línea de pensar que Ciudadanos sí puede estar, y lo estamos viendo ya, en acuerdos con el Partido Socialista. Y dados los malos resultados de Galicia y País Vasco en Podemos, ¿no llevarán una reflexión interna sobre su papel dentro del Ejecutivo, dentro del Gobierno? Unidas Podemos, si se ve en el libro, es un proyecto político que evidentemente tiene una base social que es sólida, es decir, que no augura, como algunos dicen y llevan tiempo diciendo, va a desaparecer y todo esto, no, pero sí que es cierto que lleva una trayectoria descendente. Eso está ahí, ¿no? Y esto se ha visto favorecido por campañas mediáticas en contra, pero también por errores propios. Unidas Podemos, y lo decía el propio Julián Guita, ha dejado de construir una estructura de partido nacional sólida. Se ha visto también lastrada por guerras internas y eso está ahí. En Galicia se ha visto. El batacazo electoral ha sido importante, incluso en Euskadi, que fueron en un momento dado la fuerza más votada, también han tenido un mazazo importante. Para entrar en el gobierno valoraron que podía ser la última oportunidad y también saben que era importante para intentar frenar digamos, un deterioro de apoyo en las urnas, ¿no? Una caída de intención de voto y de apoyo cuando la gente va a votar. Eso ellos lo tienen presente y lo tienen incluso complicado, porque ahora mismo llega un momento en el que la propia crisis económica les va a llevar a tomar decisiones dentro del gobierno o a asumir decisiones que son contradictorias. La política es mucho más compleja que a veces bueno, pues participar en las televisiones o echar discursos, y esto lo sufren y lo van a sufrir todos. Lo va a sufrir Podemos, el PSOE, el PP en las comunidades en las que gobierna. Es algo bastante generalizado. Una cosa es predicar y otra dar trigo. ¿Está aprobado que el pacto de gobierno en España unió a Felipe González o a José María Aznar porque no lo querían? Felipe González siempre ha sido partidario de algún tipo de acuerdo de lo que él llama los socialdemócratas, con incluso los democristianos, con los liberales, como se está viendo en algunos casos en Europa. Y él siempre ha estado en esa tendencia y al mismo tiempo José María Aznar también se ha movido y ha trabajado para que no hubiera un gobierno que ni empresarios importantes ni la jerarquía de la Iglesia Católica tampoco querían. Es decir, aquí había mucho miedo a un gobierno del Partido Socialista de Sánchez con el Unidas Podemos de Pablo Iglesias. Que, ojo, que no es solamente posible por estos dos partidos, también lo han apoyado formaciones tan poco sospechosas de ser comunistas peligrosos, rojos bolivarianos como el PNV, ¿no? O Teruel Existe, o Compromís, ahí están, ¿no? Pero sí que es cierto que, y se cuenta en el libro, ¿no? Para Felipe González, Pedro Sánchez es Pedro el Cruel, se lo dijo a la cara cuando en su momento, hace tiempo, consideraba que Sánchez no defendía bien la figura de González cuando se hablaba de las puertas giratorias. Habría mucho que hablar de todo esto, pero él y otros si hubieran preferido algún tipo de acercamiento con el PP o Ciudadanos. De hecho, en el libro se muestra cómo la jugada rápida, rapidísima, que hace el PSOE con Podemos es también muy secreta, no lo sabía prácticamente nadie.
en la órbita incluso del propio Sánchez. Y lo hicieron en cierta forma para que no lo dinamitaran. Y hasta ahí puedo leer. No queremos destripar mucho la historia, pero amenazas de muerte y llamadas anónimas para presionar se sucedieron en las horas previas. Sí, las hubo porque conforme fue avanzando el tiempo, aquí al final, insisto, hay un gobierno que hay poderes fácticos que no querían. Y esto entra dentro del juego democrático, es decir, hay poderes empresariales que pueden no ver aceptable o deseable un gobierno que les puede subir los impuestos, pero también es cierto que puede haber gente que considere, y por eso ha votado, que quizás un gobierno progresista reparte la tarta fiscal y castiga menos a las clases medias y a las clases trabajadoras, y los impuestos que haya que subir se suben a las rentas más altas. Son formas diferentes de ver la política y de los propios intereses que entran en democracia. Pero también, evidentemente, hay juego sucio. Y lo ha habido y está en el libro. En cuanto a lo que hablaba, sí, es que fueron viendo cómo conforme pasaba el tiempo hubo diputados y al final se dependía incluso de un voto para salvar la votación y al final por un voto se salvó. Hubo diputados que se fueron bajando del tren y lo hicieron conforme avanzaban las presiones y en esas presiones sí entraron en juego llamadas de gente poderosa a políticos, entraron en juego también amenazas de muerte anónimas, entraron en juego amedrentamientos de familias, de familiares, de políticos, sí, ocurrió, reuniones de última hora secretas para decir que finalmente no se apoyaba. Es un thriller político, es decir, al final el libro lo que tiene de bueno es que no vas a leer un ensayo político, no, vas a entretenerte porque te están contando lo que ocurrió, pero a forma de novela y a modo de casi una serie tipo House of Cards con mucha intriga y tiene incluso su punto de morbo, pero son hechos reales. Vamos a buscar otros protagonistas en la historia. Oriol Junqueras, ¿qué papel tuvo en esa coalición gubernamental? ¿Fue relevante? Fue muy relevante. Aquí, en esta formación de gobierno, sigue influyendo, se ha participado hasta desde la cárcel. Junqueras mantuvo reuniones desde prisión y Junqueras también llamaba y le llamaron. Está desde el capítulo 1. Junqueras apostó por apoyar, por permitir un gobierno del PSOE y de Unidas Podemos también en una guerra, y añade otra subtrama interesante al libro, una guerra que hay dentro del independentismo catalán, al final entre Esquerra Republicana de Cataluña y el partido de Puigdemont, Junts per Cat, que es heredero de la vieja Convergencia, ¿verdad? Que tiene también sus relaciones con Pujol y aquello que representaba. Hay una pugna dentro del independentismo catalán que es muy importante y también hubo sus amenazas y sus piques y sus tensiones y sus presiones soterradas entre el independentismo catalán, entre Junts y Esquerra Republicana. Y también fue importante la alianza que se tejió con Junqueras, a pesar de que estaba en prisión, o con Rovira, que está en Ginebra, que está en Suiza, que escapó de España y está allí. Y también fue importante lo que se habló con el independentismo en un momento en el que hay unas elecciones en Cataluña a la vuelta de la esquina y que siguen estando presentes. Y hasta aquí podemos leer también en este caso, pero todo influyó. Es tan complejo que da para un libro con tanta intriga, porque tampoco entre los independentistas se quieren tanto como ellos dicen. ¿Crees que habrá un gran pacto por la reconstrucción en España? Lo que sí pienso, y muchos ciudadanos nos están viendo hoy desde esta televisión autonómica, a la que por cierto agradezco esta oportunidad, porque yo que soy castellano y leonés, me parece curioso que pueda participar en esta televisión castellano-manchega, igual que he participado en la catalana, en la vasca o en Telemadrid. No se me ha llamado, de la que es mi tierra, y también hay una televisión, por cierto, con lo cual os lo agradezco, pero para todos los ciudadanos la situación, y ellos lo saben, es compleja, porque ahora mismo el coronavirus no sabemos cuándo se va a resolver. Y eso para hacer planes económicos es muy duro, porque no se pueden hacer planes. Y también sabemos que por lo general cuando ocurre esto, los más desfavorecidos, los que menos tienen, pues son los que más van a sufrir. Pero vamos a sufrir todos. Muchos autónomos nos están viendo y muchos empresarios también y saben lo complicado de la situación. Con lo cual, de la misma forma que en este libro, también yo creo que hay una crítica que está ahí latente a los juegos políticos. También es verdad que la política está para intentar resolver los problemas de los ciudadanos. Es difícil. Yo considero que la política, yo no soy de los que piensan, no, la política no sirve para nada, ¿no? En democracia la política es necesaria y si no te la hacen unos, la van a hacer otros y lo van a hacer en su propio interés. Jesús, el mercado no se regula solo. Pero sí. Jesús, ¿está demasiado polarizado el hemiciclo y la vida política en nuestro país? Hay una puesta en escena, una teatralización de la política que sí está ahí. Yo antes hablaba de esa futbolización de la política que hace que cada hinchada parece que está gritando por el suyo, ¿verdad?
cuando realmente aquí no es que haya nada en juego. Al final, gestionar cada día es mucho más complejo que todo esto, ¿no? Pero hilando con lo que decía antes, es necesario que la política afronte una situación que es muy complicada, porque la situación económica es la que es y va a ser la que es con la complicación del coronavirus para hacer planes económicos. Y aquí o se rema a todos en la misma dirección o va a ser muy complicado. Máximo cuando además el gobierno necesita apoyos diversos para sacar adelante los presupuestos, ¿verdad? O los planes de reconstrucción. Va a haber una oposición que también tiene que plantear alternativas y que también tiene que tener en cuenta, y lo digo porque también es importante, el papel de un Casado que tiene cerca a Vox y a la extrema derecha y que eso le ha hecho ponerse nervioso. La oposición tiene que plantear alternativas. Pero si la oposición simplemente tiene el plan de que a España le vaya mal para ellos sacar provecho, creo que también se estará equivocando. En un momento tan complicado, convendría hacer de la política algo más pragmático, algo más útil y menos show. Yo creo que esto la gente lo ve, se ve en el libro, cuando la gente lo comprenda, creo que lo va a comprender todavía mejor. Y creo que a fin de cuentas marca una forma de abordar la política que debiera ser lo más cercana a las preocupaciones del día a día de cada ciudadano. Pues Jesús Cintora, autor de La Conjura, muchísimas gracias por tus reflexiones, por acompañarnos esta mañana en Castilla-La Muy Mancha agradecido. Despierta y desde luego con ganas de leer La Conjura. Buenos Muy días. agradecido a vosotros, una televisión que conozco hace tiempo, que he visitado alguna vez. Saludo desde aquí a la gente de Castilla-La Mancha. Animo a leer libros, a apoyar a los libreros y al mundo de la cultura. Cuidaros, salud y buenos días.